Bueno, buenas tardes. La verdad que es difícil y fácil a la vez presentar este panel después del panel que tuvimos. Difícil porque, bueno, aquí no hay historias reales, sino va a haber toda una visión más macro de dónde estamos hoy las mujeres, qué nos pasa, cuándo hemos avanzado y dónde están los varones también. Por eso es una mesa diversa. ¿Dónde estamos varones y mujeres? Y es fácil porque, digamos, más allá de los números que vamos a ver y algunos aspectos específicos de investigadoras de primera línea en la Argentina, de mujeres como Solange, que ha trabajado todo el tema de redes desde toda su carrera profesional, y desde Martín Santiago, quien desde la óptica de Naciones Unidas nos va a brindar la situación general. Vamos a tener un pequeño pantallazo. Hemos previsto 7 a 10 minutos teniendo en cuenta la capacidad de síntesis que solamente muy pocos pueden tener porque tienen todas las ideas en la cabeza y sabemos que ellos los tienen. Pero bueno, vamos a iniciar con el análisis un poco de la situación actual, de dónde venimos, de hacia dónde vamos, qué nos pasa a varones y mujeres. Y yo recordaba que hace más o menos 50 años, allá por la década, finales de los 50, principios de los 60, Betty Friedan, que era una investigadora pionera en estos temas, interpelaba a las mujeres americanas, amas de casa, y les decía: ¿es esto todo? Y a partir de ahí, bueno, todo un revuelo, y evidentemente eso no era todo, y la mujer salió a trabajar, cada vez ocupa más cargos. Pero bueno, la igualdad de género es todavía un camino en construcción. Así que yo la invito a Patricia de Belliou, quien ha investigado en profundidad todos estos temas, para que nos cuente, nos diga dónde estamos, cuáles son las luces, las sombras, qué nos pasa a las mujeres. Muchas gracias, Lidia. Muy buenas tardes a todos. La verdad que el tema que nos convoca es apasionante, no solo para nosotras, sino también para ustedes. Y creo yo que estamos ante un cambio de paradigma muy fuerte, en el cual, como bien decías antes, Lidia, teníamos un viejo paradigma en el cual el varón salía a trabajar fuera de casa y la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos. Y la realidad es que esto cambió muy rápido, cambió yo creo que para bien, porque es muchísimo lo que la mujer puede aportar al mundo público, y en eso estamos. Pero claro está que la mujer, cuando llega al mundo del trabajo, llega en primer lugar precedida por una fuerte formación, y por esto en las universidades en esto han tenido un papel clave, porque la mujer ha llegado a la universidad, se ha formado, quiere desarrollar esas competencias que ha estudiado en una profesión, en una carrera laboral. Pero claro está que llega, y lo mejor que nos puede pasar es llegar al mundo del trabajo sin resignar el ser mujeres, precisamente para poder aportar desde la diferencia. Y la realidad es que se encuentra con un mundo del trabajo que históricamente fue pensado y diseñado por hombres y para hombres, y que en alguna medida no estaba del todo preparado para aportar y aprovechar ese potencial que traemos las mujeres. La mujer, ante ese desafío de llegar, de acomodarse a ese mundo del trabajo, tuvo distintas estrategias, algunas más o menos exitosas. En el intento obviamente todo sirve y se aprende, pero claro está que se habla mucho en las organizaciones, que está ese famoso techo de cristal con el cual muchas nos hemos enfrentado en las organizaciones, que hace que son esas barreras invisibles que hace que pareciera a priori que la mujer tiene barreras para su desarrollo profesional. Como ese techo de cristal se rompe bastante fácil, porque la mujer, formándose, capacitándose, tratando de aportar, como digo, desde su femineidad, puede hacerle frente. Pero también hay otra realidad que se llama el famoso techo de cemento, que es el que las mujeres nos autoimponemos, precisamente cuando, viendo ese mundo laboral, no queremos a veces perder flexibilidad, no queremos
perder o acomodarnos a esas exigencias cuando precisamente las empresas no apoyan lo que la mujer lleva encima, que es con más, digamos, fuerza que los varones en cierta medida, que es esa necesidad de conciliar su vida profesional con la vida familiar. Ante esas demandas que toda la mujer lleva, de esa doble agenda que nos espera en casa al final de la jornada, muchas mujeres prefieren a veces no avanzar en su desarrollo profesional, precisamente para no perder flexibilidad, para poder dedicarse con mayores energías a la educación de sus hijos, sobre todo cuando son pequeños y la requieren más. Creo yo que tanto el techo de cristal como el de cemento se vencen en la medida en que tanto hombres como mujeres entendamos que los equipos más productivos, y esto está bien estudiado en el management, son los equipos compuestos por varones y por mujeres. Soy una convencida de que salimos todos ganando cuando logramos trabajar en las organizaciones aprovechando el potencial de los varones complementario al potencial que tenemos las mujeres. Pero para eso, y por eso dirijo un centro de investigación en el IAE, tenemos que trabajar fuertemente con las empresas porque tenemos que flexibilizarlas a partir de políticas y a partir de saber gestionar bien esta diversidad. Creo yo que la gran traba que a veces las mujeres podemos tener es precisamente esa necesidad que queremos y que queremos aportar al mundo del trabajo, que es tener una vida fuera de la oficina, ¿no? El varón tiene una característica muy particular que lo hace centrarse mucho en su trabajo, pero las mujeres somos más multitasking y tenemos ese radar prendido a las 24 horas que nos hace estar en la oficina, pero pensando y monitoreando lo que pasa en casa. Eso es muy bueno, pero claro está que así como la mujer tiene muchísimo que aportar al mundo público, al mundo social, al mundo laboral, esta salida de la mujer a esos mundos replantea la vuelta del varón a casa. Y ese creo yo que es otro desafío que tenemos las mujeres que trabajamos habitualmente rodeadas de muchos varones. Es hacerles redescubrir a ellos la importancia que tienen, que ellos también participen más activamente en la vida familiar. El trabajo es importante, claro está, y le dedican muchas horas, pero claro está que si la mujer también sale a trabajar, la casa hay que atenderla y hay que distribuir a lo mejor distintas las tareas para poder llegar a todo. Hay una filósofa, Blanca Castilla, que dice: a esta sociedad le están faltando más madres para hacer ver precisamente el potencial que tenemos para llevar al mundo social, pero atención, a las familias más padres. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, demostrarles las mujeres a los varones que trabajan con nosotras la responsabilidad que tienen de acompañar más la vida familiar, el disfrutar también ellos de la educación de los hijos, el estar también presentes en los mismos ámbitos y lugares donde queremos estar las mujeres. Creo yo que ellos también no se lo quieren perder. En esto las mujeres tenemos unos grandes aliados, que es la famosa generación Y, que tiene otras expectativas y que precisamente también están aportando a este cambio de paradigma para conseguir organizaciones más flexibles, pero sobre todo familias más sólidas y en consecuencia un país más firme. Bueno, bien, Patricia. Creo que has puesto sobre la mesa algunos de los desafíos. Vamos a ir retomando. Esto da para toda una jornada, pero vamos a captar alguna esencia. Yo rescato algunas de las cuestiones que planteaba Patricia y que quiero que Paola también las desarrolle. Vamos al mundo público, después el mundo privado y doméstico veremos si lo podemos tocar, porque digo, la agenda es muy variada, pero vamos al mundo público, al mundo de las organizaciones, al mundo de las corporaciones, de las escuelas, de los hospitales, de las instituciones, o sea, ¿qué aportan las mujeres cuando se incorporan? ¿Cuál es esa mirada, cuál es esa voz, Paola, que yo sé que esto de trabajar en algo que enunció un poco Patricia del mundo diverso? Bueno, muy bien. Yo me apoyo sobre la plataforma tan completa que presentó Patricia, que evidentemente significó una lucha. Vos antes la mencionaste a Betty Friedan. Fue necesario en algún momento romper varios techos, paredes y lo que fuera, también porque habían cambiado las cosas, así que la distribución de tareas no creo que haya respondido a ninguna estrategia perversa, sino quizás quedó anquilosada, hubo transformaciones y eso quedó.
Pero sí entiendo y me llena de esperanza ver, por ejemplo, que en la Argentina ya hay una matrícula en la UBA del 54% de mujeres, que las mujeres ya se animan y saben que les viene bien esa formación, y que hay carreras que antes parecían masculinas, por ejemplo medicina, que ahora es mayoritariamente femenina. Y miren ustedes dónde encontré yo una confirmación anticipada de este hecho de que hay una connaturalidad de la mujer, por ejemplo, con los temas médicos. En una filósofa alemana, fenomenóloga, que en 1930 dijo: me parece increíble que durante tanto tiempo se hayan quedado cerradas las facultades de medicina a las mujeres que aspiraban, porque creo que hay entre ellas y la medicina una tremenda connaturalidad. Ella es Edith Stein, que en unos escritos de los años 30 anticipa todos estos temas. Bueno, y no es que saco de ella, sino que me enorgullece pensar que coincido con ella con la idea de que la mujer que entra al mundo del trabajo, al mundo académico, al mundo de la empresa y en general, como vos dijiste, al mundo público, para poder cumplir una función realmente enriquecedora, no tiene que sobreadaptarse. Esto ha sucedido con las primeras, quizás, que llegaban a estos lugares altos, que necesitaban mostrar que, salvo el bigote, eran exactamente iguales a un varón. Entonces lucharon por actuar y responder de una manera, digámosle, viril, y como somos humanos no debe haber sido tan difícil. Pero hoy día tenemos la gran ventaja que ese terreno ya se armó, esa plataforma ya está, entonces podemos y debemos ser femeninas. A ver, ¿en qué consiste la feminidad? Que será diversa según los individuos, sabemos que hay diferencias. Pero tenemos una característica que es una gran ventaja. Podríamos llamarla lo de la conectividad. La mujer espontáneamente establece redes, espontáneamente se contacta, intercambia las cosas iguales, se enriquece de las cosas diversas, escucha y aprende. Y inclusive su manera de ser líder es una manera mucho más consultiva. Esto lo dijeron, no lo leí en libros, sino concretamente gente que ha entrevistado, mujeres, decían eso, que se daban cuenta que quizás porque pisaban un terreno desconocido, lograban innovar. Pero eso se une con una preparación y también algo de seguridad, que es eso lo que quisiera transmitir hoy, en que tenemos algo para aportar, algo que es necesario. Esta idea de escuchar, cooperar, no necesitar lugares altos para vernos solas con una corona de emperatriz, sino al revés, construir un mundo entre todos. Y de hecho, esas tareas cobran importancia con las cosas hechas, no nos interesa tanto el nombre de la posición o el lugar encumbrado, sino que es una cosa que en el fondo implica eso. Y digamos, ya sé que estoy por la mitad de mi horario, digamos que yo creo que un gran aporte nuestro podría ser reformular la idea de éxito. ¿Qué significa ser una persona de éxito? Reformularla. Con eso, primero que vamos a allanarnos el camino a nosotros, a mí no, digamos, a las nuevas generaciones sobre qué tienen que conquistar, teniendo en cuenta que nos interesa la vida entera, ¿no? El desarrollo unilateral. Y por otra parte, ayudando también a los varones a que no queden atrapados en este proyecto de éxito que significa lo más alto posible, lo más rápido, lo más lejos, lo más arriba, porque en realidad en ese esfuerzo se les va la vida, en ese esfuerzo se llenan de estrés, de contracturas, de enfermedades y muchas veces se les pierde el otro contexto de la vida. Así que reformulemos la idea de éxito, acompañemos también a los varones que forman parte de nuestras vidas como maridos, hijos, novio, lo que fuera, amante, lo que fuera, acompañémoslos también en esa idea de tener una vida que sea una vida más armoniosa. Yo creo que va a salir un mundo bastante diferente. Estoy segura que vamos a seguir produciendo, que vamos a seguir innovando, que vamos a seguir progresando, pero junto con eso va a crecer también la vida. Eso no se va a tener que pagar un precio demasiado alto. Y la verdad, tengo la impresión que nosotras somos las capacitadas para hacer eso, porque lo hemos hecho siempre. Tenemos ahí una gran capacidad de hacer crecer como en un tejido, ¿no? Que si dejas un punto suelto se te hace un agujero. Bueno, en el tejido hay que hacer crecer todo con una cierta armonía, ¿no? Y eso creo que lo tenemos en nuestras manos y me parece que estamos listas para entregarlo. Bueno, muchas gracias. Nada más. Gracias a vos, Mario. Retomo dos cosas de las que dijo, de las muchas interesantes que dijo Paola. Una es el concepto de éxito que sí verdaderamente es prioritario definir y creo que cada mujer, cada varón cuando inicia una carrera laboral debería definir qué es éxito para cada uno. Es lo primero que me preguntó mi tutor cuando yo estaba
haciendo el trabajo de investigación sobre por qué llegan las que llegan. Bueno, ¿qué es llegar para usted? ¿Cómo va a definir esto, no? Esto en términos de investigación, pero en términos de vida también. Bueno, y el otro tema que asocio con lo que va a plantear Solange es una estrategia clave para las mujeres que necesitan avanzar y siempre necesitan un requisito más a los varones, y que planteó Paola, que tiene que ver con este radar interno, esta conectividad y el poder que tienen las redes como estrategia. Solange ha trabajado y sigue trabajando en red desde su más tierna infancia, y por eso quisiera que también nos cuentes un poco qué es esta experiencia de trabajar en red y cómo sirve esta estrategia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo empecé a trabajar en red a los 20 años con la red de mujeres ejecutivas, para la cual me convocó Patricia Méndez Huergo, y era un proyecto, quiero hacer una red. Y empezamos, eran los 90, yo tenía 20, la población de esa red eran mujeres de 40 a 50 años, que generalmente el perfil eran mujeres que o no eran profesionales, o si lo fueron habían dejado de trabajar para casarse y tener hijos. Los hijos estaban grandes, se estaban separando y tenían que salir al mercado laboral. Ese era como el cuadro de situación. Y bueno, llegaban y decían, yo no sé hacer nada. Esa fuera como la primera impresión. Para mí, que tenía 20 años, que estaba estudiando, que venía de trabajar en empresa multinacional, todo, dije, wow, ¿cómo esta mujer a la cual yo puedo admirar me dice que no sé hacer nada? Bueno, y el concepto de la red fue tratar de darles, en un principio, de vincularlas, porque Patricia, que era la que la que tuvo la idea de la red, le había pasado eso. Y ella salió adelante organizando eventos, porque tenía buenos contactos. Entonces la llamaron, y era muy creativa, entonces la llamaron para decorar eventos en IBM, en diferentes empresas. Y se le ocurrió que esto le podía pasar a muchas mujeres. Y en definitiva, eso sucedió. Entonces, bueno, lo más gracioso eran los primeros eventos que se hicieron en hoteles grandes y demás, y siempre les dábamos tiempos para hacer networking, y nadie tenía tarjetas personales, por ejemplo. Eso era en los 90, ahora ya es obsoleto. Pero bueno, lo viví yo y no hace tantos años. Eso fue como mi primer trabajo y ver cómo funcionaba una red y cómo se construía una red. Y acá hoy me crucé ya con 5 socias de esa red, y ahora voy a llegar a María Luisa Fulgueira, sea otra, o sea, digamos, esas redes siguen, te acompañan en el tiempo y se van construyendo, pero también quiero hacer una diferencia entre redes y networking, ¿no? Las redes son colecciones de personas, y los networking es un trabajo que implica trabajar en una red. Una red como esta, como Vital Voices, no solo hay que venir a buscar cosas, hay que venir a dar. Yo creo, mi cabeza funciona en red. Yo si veo 2 personas que creo que pueden hacer algo juntas, las voy a conectar, porque estoy seteada así quizás, pero creo que también es un pensamiento muy femenino. Lo que pasa es que las mujeres lo hicimos siempre para ayudar a otros. Y creo que la estrategia está en empezar también a ayudarnos a nosotras a hacer carrera, a empoderarnos. Y ese es el switch que estamos haciendo, y que creo que, no sé, mi experiencia ahora es en la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe, que es una red regional, somos todas ex becarias, como las que contaron acá, de un programa de liderazgo en Suecia. Cuando volvimos armamos esta red y trabajamos, somos 73 socias en diferentes países, trabajamos a distancia, hemos llevado adelante proyectos enormes de proyección regional, y se puede y funciona y nos apoyamos y vamos creciendo. Y un ejemplo chiquito que les voy a dar es, hará 3 años nos juntamos, hubo un evento en Cali, 5 años, en Cali, en el 2007, y había una mujer emprendedora de Perú que era tejedora, y que me dice un día, yo estaba con la computadora todo el día, entonces me dice, yo quiero saber dónde hay una feria que se va a hacer en Perú. Le digo, bueno, ¿cómo se llama? La busco y le digo, es acá. ¿Y cómo me puedo enterar de las próximas? Y le digo, te lo mandan solamente por mail. Entonces le digo, tendríamos que hacer una casilla. ¿Tenés a alguien que tenga internet? No, no tengo a nadie. Bueno, yo si querés te la abro, pero yo no la sé usar. Le digo, bueno, tenemos 3 días. Los 3 días, un rato cada día, practicás. Pasó, la abrimos, practicó, nunca más supe más nada de ella hasta hace 3 meses, que me escribió un mail. Me dijo, me llevó mi tiempo, pero ya estoy usando el mail y te quería agradecer. Y para mí fue medio segundo, ¿sí? Hay cosas que uno sabe y que no le implican nada, y eso es una red, digamos. Y ella está ayudando ahora a gente de su comunidad que pueda participar de estas ferias con las artesanías. Entonces, creo que más que nada ese es el concepto de red, ¿no? Es ir a dar, digamos, las cosas después vuelven siempre, y construir y apoyar los vínculos para empoderarnos a nosotras, para empoderar a otras, para ser modelos, para
colaborar y generar espacios en los cuales podamos estar todas las personas que participamos de esta sociedad. Y bueno. No, Martín, acá hay muchos temas sobre la mesa y yo sé que tú tienes muchos números en la cabeza y tienes los números a nivel internacional de qué nos pasa a varones y mujeres, pero yo creo que hay una agenda de género que, a pesar de todos los avances y todo lo que hemos dicho hasta acá, todavía está pendiente. Todavía hay muchos temas por enfrentar, por resolver, hay desafíos. Y bueno, no mi pregunta, sino mi inquietud pasa porque los puedas plantear aquí brevemente con tu capacidad de síntesis, como cuáles serían los puntos que tú ves para el continente, para la región, para América Latina, para Argentina, de los desafíos que nos quedan por delante. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar con todas y todos ustedes. Es al mismo tiempo un poco preocupante estar en un panel tan calificado y después de haber escuchado tantas cosas. Y lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde, y en principio voy a intentar ajustarme a esa línea invisible de los 7 minutos y tener la máxima capacidad de síntesis, pero tratar de tener si me permiten, y voy a utilizarlo después el último minuto en darles un mensaje que no pensaba, porque creo que la voz calificada que tiene que hablar aquí es la voz de Naciones Unidas, y tratar en esa visión institucional el poner algunas cuestiones que yo creo que van del entusiasmo a la desilusión. Y seguramente la desilusión que nos lleva a tratar de pensar, cuando hablamos de liderazgo, pensar futuros que ojalá que sean distintos y que puedan ser diferentes y que nos construyan ese camino de igualdad de derechos que todos y todos nosotros queremos para los hombres y las mujeres. ¿Por qué con la satisfacción? En primer término, porque me parece que se han hecho muchos avances y no voy a tratar de rememorar ahora algunas de las cosas que hemos venido consagrando desde hace muchas décadas en la organización, que tiene como una de las labores fundamentales precisamente el tratar de promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Para nosotros esa es una razón de ser, casi es el objeto, la causa fundamental de nuestro trabajo, y lo hemos hecho, lo dice la Carta, lo expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice cosas muy sencillas, como que proclama y expresa de forma muy, muy explícita la creencia firme en las libertades fundamentales, en los derechos básicos de las personas. Al mismo tiempo, como se refiere a las personas, dice que creemos en la dignidad y el valor de las personas, pero hace una pequeña anotación que no es nada menor. Dice que además proclama la igualdad sin ningún tipo de discriminación ni de distinción entre hombres y mujeres. Es decir, que sienta una plataforma que me parece, estaba hablando de un instrumento jurídico internacional que se ratificó en 1948, entonces nos ponía una especie de desafío con un contexto histórico que me parece que era muy interesante. Desde entonces hasta hoy, por eso a mí me parece que la satisfacción es porque, y además Argentina es un país pionero en haber proclamado precisamente y en haber hecho que estos ideales, estas aspiraciones se conviertan en realidad. Hemos visto que en la mayoría de nuestros países hay grandes avances normativos. Tenemos plataformas, incluso con rango constitucional, tenemos un conjunto de leyes a nivel judicial y desde el punto de vista legislativo que se han hecho grandes avances. Sin embargo, y por eso me venía esa inspiración de sentirme un poquito desilusionado, pero desilusionado en el sentido de ver la realidad, y voy a ir a los números, si me permites, Lidia. La verdad es que tenemos una brecha. Y es una brecha que primero la voy a codificar desde el punto de vista del lenguaje y luego voy a tratar de expresarla en qué significan desde el punto de vista de esas paredes y esos techos que aquí se nos han mencionado. Y la realidad es que hay un gran trecho, hay una gran distancia entre lo que yo acabo de decir, ese reconocimiento formal de la igualdad desde el punto de vista normativo, es decir, el reconocimiento de los derechos al goce y pleno ejercicio de los derechos, particularmente de las mujeres, y yo me siento, y por eso voy a tomar el minuto final hablando como hombre, me siento un poco avergonzado de algunas de las cosas que vamos a decir, porque me parece que la apelación es precisamente, y yo creo que vengo aquí, y de nuevo el agradecimiento porque me den esta posibilidad de hablar, soy un hombre que viene con un mensaje de que ojalá seamos capaces de cambiar. Ojalá que sea cierto que nos ayudéis a cambiar.
pero que nos ayudéis a cambiar para que nuestras identidades, nuestros roles, los estereotipos que generalmente nosotros perpetuamos no sean los que tenemos en el hoy, que lo voy a hacer con las cifras, de la subordinación, el dominio y la discriminación de los hombres hacia las mujeres. Ojalá que ese sea el cambio que queremos. Entonces, vuelvo a los números y simplemente, y como tengo esta inquietud en el ánimo del tiempo, decirles que esa visión un poco, a mí me parece que triunfalista de que estamos haciendo grandes avances y que efectivamente es así, se empieza a mostrar ciertos dilemas y claroscuros en 5 puntos. En primer lugar, pensaríamos en el progreso y lo que significa el avance en nuestras sociedades y da la casualidad, y me voy a abstraer y voy a hablar desde un punto de vista estrictamente mundial, que el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Dos terceras partes de los 870 millones de analfabetos que hay en el mundo, a pesar de que nos creemos que hay grandes avances en el tema de educación, son mujeres. Si uno continúa y dice, bueno, ese es el tema del avance, pero pensemos, sigo en la línea de pensamiento de los grandes avances que hemos hecho en el ámbito educativo, con una participación increíble de la mujer en todos los niveles del sector educativo, incluso una gran participación en el mercado laboral, aquí tenemos expertas, y cuando miramos resulta que las mujeres trabajan mucho más en nuestras sociedades porque hacen el trabajo productivo y reproductivo y ganan menos. En promedio, a nivel mundial, dependiendo de los países, entre la brecha salarial y remuneraciones es entre el 10 y el 30%. En salarios. En Argentina tenemos casi entre el 25 y 30% en trabajos iguales o equivalentes, ganando siempre menos las mujeres. Y cuando uno sube en la escala a mayor escala, van ganando todavía menos, con mayores niveles de responsabilidad. Entonces uno se preguntaría, bueno, ese es el ámbito más de lo global. Si escarbamos un poquito y arañamos, y pensamos tal vez, para darles de esos guarismos insultantes que tenemos, vayamos al mundo de lo rural. Las mujeres tienen el 1% de las propiedades de los terrenos que se cultivan y son el 80% de la fuerza laboral en el ámbito del campesinado mundial. Impresionante. Vayamos a la representación política. Y Argentina tenemos la jefa de Estado, y debemos todos sentirnos absolutamente orgullosos de eso, es una mujer, hay varias mujeres en el gabinete también. Pero ¿qué es lo que pasa en la representación política? También tenemos cifras que verdaderamente nos resultan a veces desafiantes. Únicamente el 19% de todas las parlamentarias y parlamentarios del mundo son mujeres. Únicamente el 10% al rango superior en cuanto al liderazgo, estamos hablando de liderazgo transformador, únicamente el 10% de la jefa de Estados o primeros ministros son mujeres. Pero incluso cuando vamos a donde se genera la ciudadanía, que es en el ámbito de lo local, da la casualidad, ustedes le llaman intendentes, llamaríamos intendentas, pero la realidad es que las alcaldesas en el mundo son únicamente el 9% de la totalidad de las personas que tienen de responsabilidades en la toma de decisiones en el ámbito local. Es decir, temas que empiezan a preocuparnos, pero un tema que me preocupa muchísimo más, y con esto voy cerrando algunos de los guarismos, la cuestión de la violencia. Una mujer de cada 3 va a tener algún tipo de violencia o ha tenido durante su vida, simplemente, y luego podemos hacer algunas consideraciones más, simplemente por el hecho de ser mujeres. Por eso digo, nos apela al cambio. Realmente la realidad que tenemos se va mucho más allá de pensar los términos. Creo que cuando uno lo mira en términos incluso casi con algunos rasgos étnicos que tienen que ver con la plataforma cultural de nuestros países, ¿por qué justificamos que 135 millones de mujeres sufren algún tipo de problema genital, que sus órganos genitales son extirpados? Es tremendo, es una cuestión tremenda. Pero incluso cuando vamos así y seguimos hablando y hablamos en la frontera entre la vida y la muerte, ¿cómo es posible? Cada minuto que estoy hablando está muriendo una mujer. Mueren aproximadamente 500.000 mujeres al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Es decir, que serían causas prevenibles. ¿Por qué siguen muriendo las mujeres? Siguen muriendo porque me parece que tenemos esas barreras invisibles que hacen que las mujeres estén en una relación verdaderamente de subordinación con respecto al tema de los hombres. Termino. Agenda. Sería es complejo definir una agenda, pero yo simplemente la resumiría en tal vez dos o tres cuestiones. Y son 2 formales y una informal porque me apela como hombre.
La primera es en el sentido del empoderamiento. Aquí se ha dicho el empoderamiento, yo creo que básicamente que es garantizar la autonomía de la mujer en sus dimensiones físicas, económicas y políticas, y no voy a entrar en muchos detalles, simplemente que la mujer tenga derecho a su cuerpo, tenga derecho a su sexualidad, a vivir una vida libre de violencia. Lo económico, que tenga capacidad de tener recursos. Así de fácil se escribe, que sea capaz de tener recursos a los activos productivos o a manejarlos y que verdaderamente nos haga ese liderazgo transformador que necesitamos en esta situación de crisis. O simplemente en la participación política que le demos la posibilidad de que pueda ejercer y pueda tomar decisiones que afectan su vida, y en realidad la mayoría de las decisiones que afectan la vida de las mujeres las tomamos los hombres. Es decir, me parece que hay un espacio excesivamente y muy grande que todavía tenemos que construir. Segundo, y ya termino, y perdón porque me he extendido un poquito más y ya termino, de verdad que... No, que quiero dar lugar, pero sigue. Sí, simplemente te quería decir, y mil perdones porque les pido disculpas porque me entusiasmo hablando de estas cuestiones, pero creo que es el tema de eso que llamamos tal vez a veces de una forma un poco barroca, que es la incorporación de género, el enfoque de género en el ámbito de la formulación y la instrumentación de políticas públicas, y que en definitiva, de nuevo, utilizo lenguaje, voy a tratar de utilizarlo y corregir mis palabras traduciéndolas en lenguaje corriente. Es simplemente que cuando generemos esos marcos normativos que van a tener impacto en la vida de nuestras sociedades, empecemos a pensar de manera diferenciada cuáles son los intereses, cuáles son las percepciones, cuáles son las necesidades y cuáles son los efectos que esas políticas, que esas acciones, que esas leyes van a tener sobre los hombres y particularmente sobre las mujeres. Y finalmente, con esto termino. Me parece que es absolutamente esencial que los hombres empecemos a pensar la masculinidad de forma distinta y que la transmisión de valores de esos estereotipos que pasamos a nuestros hijos, ojalá que sean totalmente distintos para que podamos construir conjuntamente con ustedes, como usted muy bien ha dicho, el camino de la igualdad. Gracias Martín. Bueno, y yo agrego una más, que necesitamos muchos hombres como Martín Santiago, así que hay que seguir reproduciendo. O sea, la agenda de género presenta luces y sombras, y las sombras son todavía importantes.